Hola, amigue, que escuchas Radio Tirso Libertaria. ¿Compones música? ¿Tocas en algún grupo de tu barrio? ¿Tienes una banda? Nos encantaría escucharte y poder reproducirla en nuestra emisora. Contacta con nosotros en el teléfono 692-720150 o escríbenos a radiotirso-libertaria@cntmadrid.org. Muchas gracias, un saludo. Salud, compañeros y compañeras, salud, amigues, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro magazín Vive y Lucha. Ya tenemos un tiempecito con ustedes, con todos vosotros. Esperamos que estén contentos de la andadura que está llevando este programa y de este castillo que se está edificando por fin con la participación de muchos compañeros, de muchos militantes que se han unido a la causa. Estamos en esta vuestra radio, una radio para todas las personas, una radio para la clase trabajadora, una radio donde tendremos diversos temas relacionados con la vida, con la lucha social, los derechos laborales y la identidad anarquista. Continuamos hoy con las emisiones en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa donde podéis tener también un espacio para conectar y desconectar con la esclavitud del día a día, un espacio donde podréis reclamar toda clase de conflictos que entren en cohesión con vuestros propósitos. Por eso hemos construido también esta radio, Radio Tirso Libertaria. Seguimos recibiendo mensajes vuestros, seguimos recibiendo en nuestro WhatsApp peticiones. Os recordamos ese WhatsApp para todos vosotros, 692720150, y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy presentamos el programa Óscar Villar y Lili Noemí, que ya la conocéis aquí en Radio Tirso Libertaria, nuestra colaboradora más joven. Los compañeros de Gijón nos han dejado en el WhatsApp de la radio un mensaje que habla de una campaña que están realizando contra el ERE de Pizza Hut. Están utilizando las redes sociales con el hashtag ERE Pizza Hut, y en el siguiente enlace podéis encontrar los carteles y el panfleto de la campaña. Para poder entrar en ese enlace, os recordamos que la página web de CNTAIT está abierta también para todas las personas navegantes que quieren ir conociendo el sindicato desde fuera. Pues hoy allí tenemos alojado esa campaña en el ERE a Pizza Hut. Tenéis que ir a los compañeros, a la web de los compañeros de Gijón. Si queréis os facilitamos la página exacta: https://louisermichel.cntait.org, y allí, más fácil que tirar una piedra a un arroyo, estando lleno de piedras todo el ecosistema, encontraréis el tema a tratar: el ERE, la campaña de SR a Pizza Hut. Seguimos en Radio Tirso Libertaria. Bienvenidos al programa. Seguimos en Radio Tirso Libertaria. ¿Cuál es el tema de hoy, Lili Noemí? Militar. ¿Y qué son los militares, hija? Sin decirte nada, sin haberte contado nada, ¿qué percibes tú que es un militar? Los militares están montados en un coche, en un tanque que es un coche, y el tanque dispara a las personas. Efectivamente, como dice Lili Noemí, sin haberla contado nada ni adoctrinarla con un conjunto de ideas, yo nunca he hablado de estos temas con ella, evidentemente, porque ella es una niña, tiene 5 añitos y está descubriendo el mundo, pero al igual que me pasó a mí de pequeño, y lo comentábamos en un programa anterior con un invitado que tuvimos, que nos estuvo aquí tocando la guitarra, pero es un programa que se descartó, pues comentábamos qué impresiones teníamos nosotros cuando éramos niños de los militares, sin que nadie nos hubiera hablado de ellos, ¿no? Porque normalmente en mi época, pues mi madre estaba con sus quehaceres y mi padre pues se iba al taller que trabajaba de mecánico, ¿no?
Y bueno, mi padre contaba historias del barrio donde vivíamos, como contaba en programas anteriores el compañero Antonio, historias del barrio de Vallecas, ¿no? Aunque éramos pequeños, pues nos transmitía pues su sentir, ¿no? Cuando tienes hijos te gusta transmitirles tu sentir, ¿no? Bueno, también muchas veces los padres, sin darnos cuenta, lo hacemos lo mejor que podemos y les pasamos a nuestros hijos las frustraciones, ¿no? Queremos que muchos padres caen en el error de que queremos que los hijos sean ese oficio que nosotros dejamos a medias. Y evidentemente eso no es así. Tenemos que dejar que ellos elijan. Y se me ha ocurrido, según veníamos de camino a la radio Tirso Libertaria, porque hoy teníamos que hacer el programa en solitario, pues para que fuera más fresco y más ameno, pues en el asiento del vagón se me ha ocurrido entrevistar a mi niña, ¿no? Y le he dicho, le voy a preguntar qué es un militar, porque nunca nadie se lo ha explicado en casa y en el colegio no están dando ese tema, o sea que tampoco le han explicado qué es un militar. Están dando la prehistoria y luego están dando el pueblo de Egipto, pero más en un ambiente infantil, no las batallas que tuvo este pueblo, ¿no? Y las guerras. Entonces digo, me da curiosidad saber qué ha percibido ella desde su realidad, no dejando a los niños de lado y pensando que hay que tratarles como estúpidos, ¿no? Y digo, pues le voy a hacer una pregunta seria y adulta solo para ver cómo responden, ¿no? Como aquel famoso programa de televisión, ¿no? Que ponía a niños a intentar explicar algo y la gente se reía, ¿no? Y sentía mucha frescura al ver cómo explicaban ellos el mundo adulto, ¿no? Y pues lo que ha dicho mi niña en este momento ha sido que los militares van montados dentro de unos coches que se llaman tanques y que con esos coches disparan a las personas. Queda muy gráfico. Seguimos en Radio Tirso Libertaria. Ahí teníamos al grupo, como yo lo definía en la adolescencia, los Escorbuto de Madrid. Era mi forma de verlo en la adolescencia. No estaba todavía muy cultivado en el mundo del punk, pero sí que este grupo, Andanada 7, ha dado mucha experiencia a la zona de Madrid, Hortaleza, aquellos años 80-90, y la sigue dando, unas experiencias que eran dignas de entallarse en mármol cerca de la losa de Josu y Juanma Escorbuto. Por eso yo decía que eran los Escorbuto de Madrid, muchas vivencias, muchas experiencias. Una vez recuerdo, estábamos a la entrada de un concierto, un amigo mío y yo, hablando de Andanada 7 y diciendo que dónde estarán, y hablando más o menos una reflexión parecida a lo que yo acabo de hacer ahora en Radio Tirso Libertaria, para mandar saludos a este grupo y al vocalista vecino. Y creo que me dijo mi amigo, pues se te ha quedado mirando porque estaba en la cola esperando para entrar. Uno de ellos, no sé cuál sería y si realmente sería, porque muchas veces la gente se confunde, pero yo confío en mi amigo que estaba ahí el vocalista de Andanada 7, que le invitamos a escuchar una historia de Escorbuto. Más allá del cementerio da la cara. Busca ese título, búscalo, a ver qué te parece.
Seguimos en Radio Tirso Libertaria. Como habéis visto, Lili Noemí, que colabora hoy con nosotros, nos ha dado su opinión, el ángulo de la visión que ella tiene de los militares, sin haber tocado jamás el tema. Otros niños pueden tener otra visión, ¿no? Pueden decir, pues yo creo que los militares salvan vidas, ¿no? Cada niño tiene su visión. ¿Os dais cuenta cómo la realidad es compleja? Cómo cada uno tiene una visión que no deja de ser verdad, pero luego llega la posverdad. Y para eso nació Radio Tirso Libertaria. De hecho, nuestro primer programa apuntaba ya a maneras. La conciencia de la guerra. Hoy tratamos en el programa qué conciencia tenemos todos de las guerras, del militarismo. Por eso hemos querido llamar hoy aquí a una conciencia joven, una conciencia de apenas 5 años. ¿Qué conciencia tiene un ser que recién lleva en la tierra apenas 5 años del militarismo o de las guerras? Diremos que los patriotas en este mercado del mundo que ha construido el capitalismo son habitantes de un país, habitantes que además de defender su patria deben abastecerla. De nuevo nos colocan en una agenda y también en la agenda del militarismo. No solo hay que ser patriotas para abastecer al Estado, sino que hay que defenderlo. Esta es la política, y esta es la política que ejerce en nosotros una conciencia. Debemos tener esa conciencia de que hemos nacido para defender tal fin. Así intentan distorsionar el rol que todos tenemos, el rol natural para lo que nuestra especie ha nacido, los diferentes roles, los diferentes ejercicios que podamos tener como especie, las diferentes obras que podamos construir, todas tienen que tener ese pilar. Estamos aquí para defender nuestro país. Esa es la ideología del militarismo, la ideología más militarista. Obviamente, todo esto comienza, como hemos dicho en programas anteriores, desde que la humanidad empezó a ejercer su alineación militar, cuando los pueblos se volvieron sedentarios. Tenían que ejercer un control sobre sus comunidades para así llegar al control de todas ellas, y los que tenían el honor de ser los jefes de esos estados pequeños, digámoslo así, llamémoslo así, miraban desde arriba lo que tenían que hacer sus hombres. Esa era la estrategia de todos los pueblos y en todos los tiempos. El militarismo es un credo surgido también en la Edad Moderna y también promovido por Luis Bonaparte en 1851, dentro de su avidez imperialista, que coloca a la guerra como el supremo árbitro en los conflictos. Privilegiado es quien domina la guerra militar sobre todos los países, la guerra sobre el ejército que tiene todas las funciones sociales. Es una doctrina o un dogma que nos inculcan, que cuenta con este propósito. Incluso le dan su pequeña filosofía, como decía Max Scheler, una filosofía que empieza por negar la justicia protoplasmática, sentido humano de la equidad presente e incluso sentido en las bandas en las que los humanoides primitivos luchan por sobrevivir, y termina colocando la acción bélica, esta filosofía, como el instrumento de la justicia para domesticar. Se alega así que el derecho internacional comenzará precisamente cuando se hayan inventado las normas jurídicas, que siempre la tienen que llevar quien tenga potestad para ella, los letrados, los profesores, los científicos, los sabios, todos los que tienen el poder de edificar leyes con sus títulos. El pueblo carece de tal poder, y estos están al servicio del Estado, no del pueblo.
Todo esto se recoge en la justicia domesticada, pero la justicia indomesticada, vengativa, que ahora busca su afirmación, tiene que ser aplastada por la guerra. Precisamente la base de la política de Washington, ahora adoptada plenamente por países en Sudamérica, y plasman así la noción de la guerra preventiva que ocurre en muchos de estos países, al igual que está ocurriendo en Ucrania, se está cuestionando por una oposición nacional. Seguimos en Radio Tirso Libertaria. Vive y lucha. Seguimos en Radio Tirso Libertaria con nuestra compañera más joven, Lili Noemí, que ya nos ha explicado desde su conciencia, ¿no?, cómo ve ella el mundo, ¿no? Es muy interesante profundizar en el tema de cómo ven sus ojos y su conciencia el mundo, ¿no? Preguntad a los niños, dejad que los niños se acerquen para que ellos os cuenten las cosas. Así decía el grupo Escorbuto. Lili, ¿este planeta qué te parece? ¿Un planeta muy evolucionado o somos todavía primitivos, como el hombre prehistórico? Muy primitivos. Ah, ¿te parecemos primitivos? ¿Por qué? ¿Tenemos muchas cosas que mejorar? ¿Esa es tu opinión? Me ha sorprendido la respuesta. Sí. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas deberíamos mejorar? Deberéis mejorar las cosas que no funcionan, ¿vale, chicos? Las cosas que no funcionan, qué interesante. Lili, cuéntanos ahora, por ejemplo, si tú has oído alguna vez la palabra guerra y qué crees tú que es. La guerra es que matamos a la gente. Qué duro, ¿no? Qué duro oír desde una pequeña conciencia, ¿no?, que todavía está dando sus primeros pasos, pues oírla decir que una guerra es el propósito de matar a la gente. Deciros que jamás he hablado esto con mi niña. Precisamente yo tenía la curiosidad, como dice la frase, dejad que los niños se acerquen, quiere decir que se acerquen hasta ti y escúchales. La mayor frase filosófica con una mayor profundidad que jamás he oído nunca. A mí esa frase de pequeño me encantaba. Y como digo, lo decía el grupo Escorbuto, sí, aunque se la plagiaron a aquellos personajes alegóricos, ¿no?, de algunas religiones. Pero ¿de dónde viene realmente esa frase, no? Porque ya sabes que el ser humano entreteje una tela, ¿no?, de cosas que realmente son interesantes, y se forman dogmas, doctrinas de todas ellas. Pero eso no quiere decir que esas filosofías, esas reflexiones tengan una profundidad que tratar, ¿no? Para eso nació también Radio Tirso Libertaria. De hecho, si no, yo no estaría aquí ahora mismo. Esperamos que este programa os parezca interesante, ¿no? Oír a una niña cómo lo ve ella, ¿no? Igual preguntamos a otro tipo de niño, cada niño es un mundo, que se acerque, ¿no? Y su opinión puede ser totalmente diferente, ¿no? Pero el hecho mismo es que en una guerra hay muertes. Es como cuando yo era niño, y seguro que todos lo habéis vivido, venían nuestros familiares a hablarnos de las bondades del mundo taurino, ¿no? Pero el hecho es que lo que estábamos viendo en pantalla era violencia y era un asesinato. O sea, luego se puede adornar y puedes crear una historia de lo que es el mundo taurino, pero todo eso es un invento, una realidad, una verdad que nosotros hemos decidido crear. Pero la cuestión, a lo más simple, a lo más natural, para la naturaleza, si esa naturaleza nos habla con su conciencia, ¿no? Naturaleza, háblanos, ¿no? Y que todo el conjunto natural hablara. ¿Qué le está pasando a ese toro? La naturaleza diría, a través de cada una de sus células, está sufriendo, le están agrediendo, le están maltratando y está muriendo. Eso es lo que dice la naturaleza. Todo lo verdad, todo lo demás es posverdad, todo lo demás es un invento nuestro. Ocurre lo mismo con la guerra. ¿Qué está pasando en una guerra? Que la gente está muriendo. Eso pasa en una guerra. Los niños hablan. Tu cara en el barro, todos los manos.
Qué bonito estar aquí en Radio Tirso Libertaria, acompañados de las nuevas generaciones, ¿no? Y hacer una radio viva, una radio natural, una radio que dé tanta esperanza. ¿Cómo no va a dar esperanza ver cómo florecen nuestros niños, ¿no? Y ver cómo quieren ver ellos el mundo, ¿no? Y que ellos quieren también proteger este mundo, ¿no? Es bonito preguntarles. La verdad es que esa frase filosófica comentada antes tiene mucha profundidad. O sea, hagámosla otra vez nuestra. La filosofía no es de nadie en concreto. Incluso el filósofo, si es buen filósofo, dirá que yo solo sé que no sé nada. Todo lo que yo pueda decir, diré muchas cosas que tú puedes aplicar a ti mismo, pero no me sigas. Saca tu propia reflexión, y esta es la mía, ¿no? Sobre esa frase en concreto, ¿no? Ahí teníamos el tema de Andanada 7, los escorbutos de Madrid, comparación y opinión mía. Radio Tirso Libertaria y CNT-IT nos hacen responsables de lo que pueda opinar este humilde locutor de Andanada 7, mis escorbutos de Madrid. Seguimos. Las normas legales para domesticar la justicia ya las ideó Washington, como decíamos, y todo eso generó una ratificación que se lleva a cabo por las guerras. Lo llaman guerra preventiva. Si estas normas están en peligro, usamos la guerra preventiva. Es como si ellos fueran ese Dios bíblico, ¿no? Que era un dictador, por supuesto, y dice que estaba con otros. No vayan a comer del fruto del conocimiento, del fruto de la anarquía, y sean como nosotros, ¿no? Parece que hay algo ahí extraño, ¿no? Nosotros, ¿quiénes sois vosotros? Pues la secta que estaban manipulando a la gente, a la población, ¿no? Ellas, las guerras y las naciones, regulan las leyes, son las reguladoras de las leyes y de la vida, y ese es el papel de esta federación, la Federación de la Muerte, ¿no? Hoy en este programa queremos reemplazar todo eso, cambiar esa conciencia. Tenemos derecho a ello, tenemos derecho a construir un mundo nuevo, a salir adelante. Pero de esa glosa filosofía de la cual surgen todas las tragedias, la filosofía de la guerra, las tragedias humanas que están en nuestros días y se materializan en conflictos como el de Irak, Afganistán o Colombia, sin contar con las agresiones permanentes a los pueblos indoamericanos, africanos e islámicos, junto al resto de tribus que las exterminan, como no tienen carnet de identidad y nadie sabe de ellas. Si quieren sus tierras, las van a seguir matando. En la actualidad está ocurriendo, en la actualidad, ya lo habéis visto. Presidentes que masacraban tribus en diferentes países, Brasil, Perú, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Junto a las tensiones con China y Rusia, es una herencia de cenizas que están dejando su legado a la humanidad. Estas son las tragedias que queríamos contaros en Radio Tirso Libertaria, y todo esto viene gracias al militarismo, como consecuencia de la creciente dependencia de nuestros países al militarismo y a la hiperpotencia de sus militares en la aplicación de su política exterior. Esta es la política exterior, esta es la prueba constante de nuestra denuncia. El tamaño y el costo también de su aparato armado, porque, como decía nuestro compañero Goyo en algunas de las ponencias que ha podido transmitirnos a esta radio, todo esto genera mucho dinero, las armas, la venta de armas, y todo se suma a esas fuerzas militares de los estados que confrontan el sistema internacional, que se intentan igualar en sus capacidades bélicas de este decadente imperio, ¿no? Como decía mi niña,
Qué curioso, ¿no? Se ha acercado a la radio y nos ha dicho: un planeta primitivo, nunca ha oído mis programas, nunca me ha escuchado hablar. Dicen los expertos: no, aunque tú no lo creas, alguna vez habrá escuchado algo. Os aseguro que no. Yo escucho estos programas en el trabajo, no los escucho en casa. Yo nunca he hecho el programa de radio junto a ella. Es la primera vez que viene hoy a un programa completo. Ella nos ha colaborado en otros programas, pero nos grababa un simple audio desde casa que nosotros luego subíamos a la radio, ¿no? Presentando la radio, ¿no? Y era bonito, era muy bonito, ¿no? Y así, hoy, estando aquí con ella, su conciencia se ha revelado. Como os he dicho anteriormente, no tratemos a los niños como idiotas. Los niños se ponen a pensar, y el saber que llevamos dentro de forma natural, os sorprendería lo que puede, el puzzle que el niño puede armar con lo que tú le estás preguntando. ¿De dónde lo ha sacado? Es el subconsciente, es todo lo que ha ido viendo poco a poco, ¿no? Sin darse cuenta, va percibiendo el mundo. Esa es la conciencia de relacionarse. Es la segunda conciencia después de la conciencia de supervivencia. Relacionarse con los demás y con tu propia realidad, tu propio mundo. Orientemos a nuestros jóvenes a la paz, y si no, ellos nos orientarán a nosotros. Esto representa lo contrario de la política del gobierno. La política del gobierno nunca se orienta a la paz. Un hecho totalmente verificable si se examina como lo ha examinado mi niña, ¿no? Pero nosotros con más profundidad, con un saber más amplio, el saber de que ya somos adultos para ir al lugar adecuado, para informarnos. A esta lucha social, la de instruir a las fuerzas de nuestra sociedad y hacer una armada de militantes, pero como dice la palabra, militantes para servir, que es una de las últimas conciencias en estos 7 grados de la conciencia. Cuando todos sirvamos unos a otros, la ausencia del militarismo será un hecho. Nos ponen siempre como ejemplo que siempre nacerán humanos perturbados que generarán conflictos, ¿no? Porque nacen así, ¿no? Con un cráneo más pequeño que les presiona el cerebro y que eso les hace tener ideas más encaminadas a psicopatías varias, ¿no? No psicópatas buenos, ¿no? Como sería el ejemplo de Batman o el Doctor House, que se psicopatizan en una idea de querer ser el mejor doctor porque él tiene dolor y quiere encontrar todas las patologías, pero se la suda, hablando mal, que mueras o vivas. Él quiere llegar a la raíz del problema, pero si mueres le da igual. Su psicopatía es que quiere llegar a la raíz del problema. Y en esa serie ficticia salva muchas vidas, ¿no? Siendo un psicópata. O Batman, ¿no? Con la venganza de lo que le pasó a sus padres. Pero lamentablemente también hay psicópatas que hacen cosas terribles, o otros psicópatas que solo son sociópatas molestos. Cuando todos estamos orientados a un mismo equilibrio y a ser ese equilibrio, ¿no? Esa es la voluntad que hace al pueblo crecer, y esa es la paz que se funda con esa noción humanista de la justicia, y es la propaganda que se presenta por sí sola. Nuestras vidas se consumió, ya nuestro
Hasta otra. Compañeros en Radio Tirso Libertaria. No sé si recordáis la frase de Cervantes en el Quijote cuando decía: lucho contra tres gigantes, el miedo, la avaricia y la ignorancia. La causa de que las poblaciones y los países se dejen llevar por la filosofía que hemos comentado bélica y el militarismo, o quieran entrar a ser militares muchas veces y quedarse ahí, como decía nuestro compañero en programas anteriores, Aitor, con un aire a derechas, siempre, ¿por qué? Porque ese viento, ¿no?, siempre en esa dirección, es la ignorancia. Si os das cuenta vosotros, oyentes, todo surge de los problemas, ¿no?, los problemas de supervivencia de los países, las riquezas y la manipulación del poder. Y es como si tuviéramos la ignorancia que ellos tienen y la padecemos. Si te das cuenta, cuando vas creciendo en sabiduría, cosas que antes nos llevaban los demonios parecen tonterías. Luchas políticas que hacen entrar a la población en luchas políticas, entre familias, de derechas, izquierdas, son todo manipulaciones de los propios políticos para mantenernos en una guerra constante los unos con los otros. Luchas en organizaciones, como puede ocurrir en la nuestra, en muchas organizaciones, luchas que se mantienen también, se van replicando los mismos patrones, las mismas conciencias. Vamos a leer un artículo que hablaba también de guerras, escrito desde CNT-IT. Hablaban de los disparos de Gavirlo Princip, que acabaron con la vida del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. Iban a variar muchas cosas desde entonces. No solo iba a ser el pistoletazo de salida para una de las guerras más crueles de la historia, algo que las crisis balcánicas y el norte de África ya apuntaban, donde se conjugó los modelos de guerra tradicional. Se conjugaron una y otra vez, se replicaron hasta entonces el cuerpo a cuerpo, con una guerra de posiciones y desgaste, con material bélico sofisticado, el inicio de la guerra aérea y de la guerra química. Todo esto marca la época moderna y nuestra propia actualidad. Así han ido creciendo los patrones y la sabiduría de el contacto bélico. Hemos hablado de la filosofía en las guerras y ahora estamos hablando ya de el cuerpo a cuerpo, de su estrategia de lucha, de, como decía nuestra conciencia de 5 años, invitada al programa y colaboradora Lili Noemí, las guerras sirven para matar. La Primera Guerra Mundial también significó un profundo debate en el seno del movimiento obrero internacional y, cómo no, en el anarquismo, una encrucijada en la que se vio el movimiento obrero del que iba a salir con otra fisionomía. Qué curioso que cuando hay levantamientos obreros a niveles nacionales, a niveles de muchos países, siempre ocurre algo, una pandemia, una guerra. El socialismo internacional, salvo excepciones, se posicionaron con sus respectivos países durante el conflicto. La socialdemocracia alemana, que tenía una importante fuerza en el movimiento obrero, no dudó en votar a favor de los créditos de guerra. Le siguió los pasos el socialismo del Imperio Austrohúngaro. Muchos más críticos fueron los socialistas italianos y los franceses. Como veis, todos juegan a este monopolio bélico, todos tienen mucho que decir en esta partida, se siguen los pasos unos a otros. Los italianos en un principio se codeaban con la guerra, pero pronto un grupo se desgajaba apoyando la intervención italiana en el conflicto. Entre ellos se encontraban un personaje, Benito Mussolini, que fundó un periódico, El Popolo de Italia, y hace concebir el embrionarismo del fascismo. Ya sabemos que hay diferentes ramas y diferentes tipos de fascismo, como ocurría con el fascismo napoleónico, por llamarlo así. Los franceses, por su parte, tuvieron en la figura de Jean Jaurès el mejor opositor a la guerra, pero el asesinato de por el ultranacionalista Raúl Vaillant el 31 de julio de 1914 enterraba este posicionamiento y enterraba a todo el sector del socialismo francés. La constitución de un gabinete de concentración nacional en Francia contó con el apoyo de los socialistas, que tomaron varios de sus ministerios. En el caso español, ante la neutralidad del país, el socialismo, aunque crítico
Con la guerra mostró inclinación por los aliados, a los que consideraba defensores de la democracia frente al autoritarismo de los imperios centrales. Quizá fue el socialismo ruso quien sacó mejor partido, ya que su táctica fue la de oposición a la guerra, y eso les dio el triunfo en la revolución en 1917 y a la toma del poder como el partido del bolchevique. ¿Y el anarquismo? ¿Qué hizo el anarquismo? El movimiento anarquista había sido muy claro en sus posturas desde sus orígenes ante la guerra. Consideraban como una herramienta, la guerra considerada como una herramienta más de los estados y de los capitalistas, como hemos hablado en todos estos programas que hablaban del militarismo. Los anarquistas, por lo tanto, se opusieron y nos oponemos a cualquier tipo de conflicto que enfrenta a los pueblos y a los trabajadores. La guerra es, para la sociedad, un exterminio entre explotadores y explotados, unos posicionamientos que quedaron reforzados tras el Congreso de Ámsterdam en 1907 y donde se vislumbraba ya el horizonte que se tenía sobre Europa. Como veis, como hemos dicho anteriormente, la conciencia se va elevando, una conciencia sabia que desde la conciencia de una niña que se ha acercado ve lo que la guerra supone y nosotros vamos desglosando con nuestro intelecto lo que la guerra está siendo. La Primera Guerra Mundial generó un pequeño debate en las filas libertarias, pues algunos de los pensadores más destacados del anarquismo mantuvieron posiciones distintas a las defendidas hasta el momento. Si para la inmensa mayoría del movimiento libertario internacional la guerra seguía siendo una herramienta al servicio del poder para personajes como Kropotkin, Malato o con Slade, la situación era distinta. Sobre todo fue Kropotkin quien identificó a la guerra como una campaña de muerte, y él asimismo hizo una campaña en favor a las potencias aliadas. En una carta dirigida a James Guillaume en septiembre de 1914, Kropotkin hace una disertación sobre la brutalidad de los imperios, hablando de la muerte, la brutalidad de esos imperios centrales y la necesidad de apoyar a los aliados como única salida para conquistar el socialismo. Incluso llegó a escribir en su libro La Bataille Syndicaliste que la oportunidad para el socialismo era la inmejorable en ese momento, ¿no? En ese momento histórico, incluso haciendo alusión que si Marx quería que triunfase el socialismo alemán, ellos tendrían que luchar por la necesidad del triunfo del socialismo francés. Como veis, esto no dejó atónitos a los demás anarquistas, que estaban viendo cómo aprovechaban esa fuerza de la guerra para generar y equilibrar la balanza a uno u otro sentido, como ocurrió en conflictos que se han vivido aquí en el territorio español, en países, en provincias del norte, ¿no? Como Euskal Herria o el pueblo catalán, los países catalanes, que decían que era el momento para aprovecharse y generar así una revolución que diera un cambio no solo a esa parte del país, sino que todos nos volviéramos a ese cambio, no nos diéramos la vuelta a la camisa, no solo un trocito, no solo un bolsillo de esa camisa. Como veis, todos esos conflictos estaban dirigidos por poderes fácticos y no van a ningún sitio, nunca llegan a ningún sitio. ¿Por qué? Porque la lucha no solo tiene que ser la guerra, lo armado. La lucha comienza en la conciencia de cada persona. Es la persona desde sus inicios quien va a edificar ese mundo nuevo, porque el mundo va cambiando, y si os dais cuenta, aunque seamos un planeta primitivo, si miramos muy muy atrás hay cosas que sí han ido cambiando, que son diferentes. La influencia de Kropotkin en posicionarse así hizo diferentes caminos, pero lejos de generar un debate extenso en el movimiento libertario, las voces anarquistas fueron contrarias siempre a la guerra. Además, personalidades en la talla de Enrico Malatesta o Emma Goldman tuvieron brillantes intervenciones contra el conflicto bélico. En marzo de 1915 se emite un comunicado firmado por personajes como Alexander Berkman, Enrico Malatesta, entre otros, Emma Goldman, Alexander Shapiro o Pedro Ballina, donde se condenaba la guerra, el capitalismo y el Estado. Los enemigos no son los pueblos, sino aquellos que ordenaban a los trabajadores matarse entre ellos por objetivos que le eran ajenos. Así lo expresaba en un momento del comunicado la propaganda y la acción anarquista.
que decía: debemos dirigirnos a debatir y desintegrar los diversos estados, a cultivar el espíritu, muy importante, y a desarrollar el contexto en que los pueblos y los ejércitos edifiquen un mundo mejor en el que la libertad sea el lema y el propio pilar. Así cada uno sabe dónde está ubicado, en qué planeta está. El odio, la posesión, las riquezas, todo eso desaparece porque la conciencia se eleva. Muy interesante cómo hacen alusión a ese espíritu. A las madres y compañeras e hijas víctimas de la miseria en exceso y de las privaciones de decidirles quiénes son los verdaderos responsables de sus dolores y el asesinato de sus padres, hijos y maridos. Por su parte, en febrero de 1916, el reducido grupo de anarquistas aliadofilos afirman en un manifiesto, y lo firman, donde responsabilizan de todo al Imperio alemán. Es el conocido como el Manifiesto de los 16, que tuvo una influencia escasa y que tuvo una respuesta de Enrico Malatesta, acusándonos de anarquistas pro gobierno. Como hemos dicho, los anarquistas que querían usar la guerra a su favor se les acusaba de anarquistas pro gobierno. España permaneció neutral durante la guerra. Si bien las industrias de la guerra generaron un enfoque benéfico a la clase capitalista del país, que se lucró con la venta de armamento de forma oficial, como decía nuestro compañero Goyo, a los aliados y de forma soterrada a los imperios centrales, este beneficio económico no repercutió en una mejora para la clase obrera. Os dais cuenta, no repercutió en ninguna mejora para la clase obrera, ninguna evolución para el propio país, cuyas condiciones fueron cada vez peor, y se generó todo un ciclo de fractura social y movilización. ¿Qué significa esto? Que la guerra no sirvió de nada, tampoco serviría ese impulso a la CNT-AIT en un conflicto bélico. Os dejamos con un tema de Andanada 7, compañero Geray. Tenemos aquí a el vocalista vecino, por cierto, que es tu vecino. Escuchemos Andanada 7.
todos están preparados. Compañeros y compañeras en Radio Tirso Libertaria, está siendo un programa bastante ameno, bastante interesante. Habéis visto cómo hemos profundizado en conflictos que participó el anarquismo y CNT, ¿no? Siempre que empezamos el programa, ¿no? Uno está intrigado, decir, ¿y cómo saldrá, no? ¿Qué ocurrirá, no? Y de nuevo seguimos con nuestra colaboradora más pequeñita, Lili Noemí, a ver cómo nos sorprende. Es que a mí ya me han dado ganas de hacerle preguntas y a ver qué ocurre, ¿no? Porque ella no tiene ni idea de esto. Ahora nuestros compañeros Aitor y Alberto se la han llevado a otra sala, ¿no? Para que ella no escuchara nada, ¿no? Y preguntábamos al azar cualquier tema que vamos a tratar en el programa y saber qué dicen los niños. Por eso los niños se tienen que acercar. ¿Por qué? Porque al acercarte hablan y sacas el jugo que tienen dentro, porque saben más que nosotros. A ver, Lili, ven aquí. Ponte de pie para hablar al micrófono de Radio Tirso Libertaria. ¿Cómo se llama este programa, Lili Noemí? Radio Tirso Libertaria. ¿Y el programa cómo se llama? ¿Vive? Y lucha. Vive y lucha, mira, ella solita se lo sabe. Cuéntanos, Lili Noemí, acércate ahí. ¿Qué te parece a ti que es la gente cuando vive en sociedad, un pueblo? ¿Cómo tiene que ser la vida en un pueblo, en una sociedad llena de casas? ¿Cómo crees tú que debería ser la vida? Es bien. Una vida que todos estuvieran bien, ¿no? ¿Tú crees que nuestros políticos, los que mandan, que salen en la tele mandando y que nos ponen leyes para que hagamos las cosas, crees tú que eso avanza a la gente o hay otra forma de avanzar para que todo esté bien? A ver, ¿qué crees tú? Avanzar, únicamente avanzar, con eso lo ha dicho todo. Señores y señoras, la conciencia, o otra parte de la conciencia, que esta sería la quinta conciencia, la conciencia del progreso, del avance. Nosotros mismos podemos avanzar, nadie nos tiene que decir cómo. Lo ha dicho una niña, hacerla caso. Este ha sido el programa de hoy en Radio Tirso Libertaria, Vive y Lucha. Un placer haber estado con vosotros, compañeros y compañeras. Un placer haber estado en Radio Tirso Libertaria. Nuestro compañero Alberto y yo vamos a despedir el programa. Os esperamos en el próximo programa, que os haya gustado, y seguiremos con el tema militarista. Adelante, Alberto. Esperamos que os haya gustado este programa y nuestras entrevistas. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria en el WhatsApp 692720150 y en nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Somos Óscar y Alberto Muñoz y Adiós, compañeras. Los vemos pronto. ¿Dónde hemos estado, cariño? En radio.
Tirso Libertaria. ¿De qué? De Vive Lucha. ¿Y cómo se llama el sindicato? Vive Lucha. En CNT. CNT. Adiós, Lili. Tienes que venir más veces, Lili. Un abrazo, compañeros. Hasta la próxima.